Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros. Primero que nada, feliz año 2024. Segundo, estoy atrasada con los videos, así que espérenme un poquito y les iré publicando poco a poco. Y tercero, el día de hoy les voy a traer los premios de la lista dorada. Eso quiere decir que les voy a traer más o menos lo que he leído durante este año, las mejores lecturas, las peores lecturas en diferentes categorías. Si me siguen en Instagram, sabrán que según Goodreads aparentemente leí 116 libros, pero según mi agenda, según mi cuaderno en donde tengo anotados todos los relatos que he leído en todo el año, conté 265 libros. Entre relatos, audiolibros, digitales, formato físico, cómic y bueno, todo. 265 al año. Que no es un mal número, creo que eso está demasiado. Pero bueno, entonces vamos a hacer la premiación ahora de el mejor relato, digamos, corto o solo, porque a veces leo relatos así, solos, del año. Entonces, de todos los mejores relatos que son de 5 estrellas que recolecté en el año, seleccioné 4 categorías que es terror, misterio, fantasía y ciencia ficción. Y de esas 4 categorías he seleccionado un relato específico, ¿ya? Y los ganadores son. De ciencia ficción decidí dar como premio a mejor relato a Arena de Frederick Brown. Y este relato es un relato que leí en PDF, que es un relato en la que están en una especie de guerra con otra especie de alienígena. Y al parecer, para ganar esta guerra, el universo o alguna fuerza, porque no se especifica qué en el relato, selecciona a un contendiente de cada bando y lo enfrenta en un mundo lleno de arena, donde no tienen más armas que ellos mismos. Entonces es un relato bastante interesante porque lo vemos desde el lado humano, pero también vemos más o menos lo que el humano está en desventaja sin nada, sin armas, sin nada. Y es como que bastante interesante porque nos habla básicamente de que la raza humana está desprotegida sin la tecnología que poseemos y que fabricamos todo el tiempo. Así que es un cuento maravilloso, bastante corto, bastante interesante y yo lo recomiendo mucho. En la categoría de terror, decidí dar el premio de la lista dorada de este año a el relato no tan corto, pero fue audio relato porque lo escuché en formato audio relato, de el japonés Koji Suzuki con su famoso Agua Oscura o Dark Water en inglés. Este autor, y seguramente verán que muy próximamente publicaré la reseña, si es que ya no lo hice ya, de este mismo relato de terror. Y me encantó, no quiero repetir mucho porque ya está el video, pero me encantó muchísimo. El señor escribió bastante centrado en la realidad, nada que hacerse los valientes, nada por el estilo. Y me gustó porque es como que tú a la mitad del rato ya sabes qué es lo que pasó y qué es lo que te está atormentando a los protagonistas, pero como sigues el razonamiento de la protagonista, ella tarda un poco en darse cuenta y hacer ese clic que tú ya hiciste, pero me pareció brillante en la forma en que reacciona la protagonista, porque es una protagonista mujer. Así que felicidades al señor Koji Suzuki. Por los que no lo saben, Koji Suzuki es el autor del Aro, de la famosa historia de terror del Aro. Yo voy a ser muy cobarde y admitir que no he visto la película del Aro ni tampoco pienso leer la novela, pero después de leer esto, si es que la encuentro, tal vez, aunque no creo porque soy bien cobarde. Bueno, continuemos. En la categoría de fantasía decidí darle el premio de la lista dorada a esta autora canadiense que muy amablemente un podcast la tradujo y la reprodujo en su
en su podcast, obviamente, me repito a mí mismo, valga la redundancia, pero que gracias a eso descubrí que hay estas autores que vienen obviamente del norte, pero no importa, vienen de otros países con unas mentalidades de fantasía totalmente diferentes, no necesariamente finales felices, sino como creadoras de una mitología totalmente nueva que ni siquiera está basada en la propia mitología con la que crecieron. Y esta autora es, bueno, tengo sus iniciales, es Katie Brisky, y el cuento traducido al español sería El ciervo esqueleto camina. Y es un relato como de Navidad. Bueno, yo lo leí este año, pero el podcast lo sacó hace ya 2 años. Este relato es un relato como de fantasía, como los antiguos cuentos que leíamos cuando éramos niños, que parece que tiene una moraleja, pero a la final no tiene moraleja. Y es bastante interesante porque la criatura que aparece podría uno decirse que viene de la mitología de esa región de donde es la escritora, pero parece que no. Y es una especie de mezcolanza, una cosa muy extraña, pero tiene esta cuestión de cuento de hadas que yo me recordó a unos cuentos de los hermanos Grimm, a los cuentos antiguos que a mí me gusta, incluso a Gustavo Adolfo Bécquer, algunos de sus cuentos, que me encantó muchísimo. Entonces yo creo que deberían leerlo o escucharlo, para que me parece un relato muy bueno, demasiado extraño, pero lleno de fantasía. Me encantó. No sé, no tengo muchas palabras para describir eso porque me encantó muchísimo. El siguiente y última categoría de relato es la categoría del misterio, y después de mucho reflexionar, porque sí me demoré bastante en escoger un relato para esta categoría, decidí darle el premio a la lista dorada a el señor Richard Matheson con su cuento El Niño. Ya hablé de este cuento en la balance, me parece, de noviembre, de audiorelatos, que si es que no escuchan todavía es porque hubo pequeños problemas técnicos, así que ya lo verán la reseña de este cuento, pero si es que ya no lo hice ya, obviamente, pero debo recordarles que es un cuento bastante como que de suspenso, de misterio mismo, porque el cuento está escrito en una forma en la que la comunicación es tan escasa, porque el autor lo escribe primero en una época en que no existían celulares ni formas rápidas de comunicación, y segundo porque es a modo de notas y de cartas. O sea, es como una especie de epistolar, un relato epistolar como al estilo de Drácula, pero menos formal, más como que a lo criollo, es como que le manda a decir al niño, toma, entrega este papel y ya. Entonces es bastante interesante porque ya desde el inicio sabes que algo anda mal, y es la urgencia del escrito es lo que te mantiene en vilo, y eso es lo bellísimo de esta historia. Ahora, continuando con los libros de antologías, porque obviamente algunos relatos son solos, pero también leí libros que recopilan ciertos relatos o ciertos cuentos. Y de esos libros tengo 4 candidatos a el premio de la lista dorada a mejor antología del 2023. Y los nominados son Espantos japoneses de Lafcadio Hearn, del siglo XIX, siglo XX, 10 relatos ecuatorianos por varios autores. Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Y el cómic de Pato Donald. ¿Por qué pongo el Pato Donald aquí en relatos cortos? Porque es una especie de antología de toda la historia que tiene el pato. Escogieron 3 o 4 o 6 cómics de pato, lo pusieron en un librito. ¿Qué es eso? Es una antología. Así que el Pato Donald. Y el ganador del premio de la lista dorada a mejor antología de relatos del año 2023 es, sin duda, Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Y no digo que los otros libros de relatos que había leído, incluyendo
amigo imaginario de don Diego Luzuriaga, y es porque Mariana Enríquez escribió relatos de terror sin que yo sintiera que era terror. Como ya les dije en su reseña, es un terror latino muy interesante, muy vívido, que nos encontramos todos los días. Y ahora, obviamente, las cosas más comunes son las que más miedo nos dan. Entonces, indiscutiblemente se lleva este libro el premio dorado de la lista dorada de la antología de relatos. En la categoría de poesía, yo no soy mucho de leer poesía, les recuerdo, pero cuando lo escucho, porque generalmente escucho poemas que ya vienen incluidos incluso en otros relatos, porque obviamente los audios que escucho suelen tener poemas introductorios al tema del que se habla el relato o el tema del que van a hablar. Y de los pocos poemas que leí, escuché en este año, he seleccionado 2 nominados. Y el primer nominado es La gran miseria humana del escritor colombiano Gabriel Scorcia Gravini, que es una relectura básicamente porque ya había escuchado este poema hace algún tiempo atrás, y La vida en la muerte de Théophile Gautier, o como sea que se diga. El último que les hablé va a estar, obviamente, mencionado en el balance de audios del mes de diciembre, que muy pronto lo verán, obviamente. Pero mientras tanto, les adelanto que es un poema muy reflexivo sobre el valor de la vida y la muerte. Y el ganador es Miseria humana de Gabriel Scorcia. ¿Por qué seleccioné este poema si ya lo había escuchado anteriormente? Generalmente no hago eso, pero es que este poema es como que en digamos que en su estado depresivo, porque el poema habla de cosas depresivas, un poema muy gótico, por así decirlo, porque habla de cementerios, de muerte, de vida, de todo esto, da un valor inimaginable a lo que es la vida a partir de lo que queda de la vida. Y eso es lo que me parece bastante interesante. En el caso del otro cuento, a pesar del otro poema, toca los mismos, más o menos el mismo tema. Creo que La gran miseria humana es un poco más inflexivo por el mismo hecho de que el autor estaba sufriendo mucho de su enfermedad, porque al parecer tenía lepra y sufrió mucho, ya no podía escribir, algunos poemas de él fueron quemados por obvias razones, así que le haya sobrevivido es como que este legado del desespero de esta persona, de saber que va a dejar algo y que la gente debe recordarlo de alguna forma. Así que me parece muy brillante, yo recomiendo este poema muchísimo, a mí me encanta. Y Noviembre Nocturno en su podcast tiene una versión buenísima, que es la que escuché. Y bueno, pondré los audios de los audiorelatos ganadores aquí abajo en descripción por si les interesa escucharlos. En el caso de teatro, porque sí leo teatro como que uno al año y literalmente sí, esta vez también hay un único nominado y por ende hay un único ganador, pero en sí no es teatro como el anterior año que fue Nuestra Natacha, otra vez el diablo de Alejandro Casona, sino que ahora es un guión de cine que básicamente es como el leer teatro, solamente que aquí en vez de notar solo los diálogos y la puesta en escena, es cómo se graba la visión de toda la película, que es básicamente lo mismo, solo que un poquito más audiovisual. Y el ganador obviamente es Hiroshima Mon Amour de Marguerite Duras, que ya tiene reseña y obviamente la pondré por aquí, que es bastante romántica y tiene una visión, como ahora está de moda decir el female gaze, la visión femenina de este amor furtivo entre este japonés y esta francesa, después de que ambos sufrieran sus respectivas atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, como el uno vio la muerte encarnada y como la otra pasó encerrada por amar a la persona que no tenía que amar.
es bastante duro, pero a la vez bastante tierno. Y como el final es abierto, no te da la pauta para decir qué pasó con estas dos personas. Y yo voy a tratar de buscar la película para verla con el libro a mano, para ver qué omitieron, qué no omitieron y todo eso, porque me parece muy interesante. Porque hacer comparación sería imposible porque ya estoy leyendo el libreto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno. La categoría de no ficción es muy rara porque generalmente yo no leo no ficción, solo que este año por algún X motivo me han asaltado libros de no ficción a lo largo del año y tal vez lea uno que otro libro de no ficción igual este año, entre bloques tal vez o para no aburrirme, ya. Seleccioné 3 nominados. Y los nominados son Pecados solitarios y otros deslices de el ecuatoriano Francisco Febres Cordero, Cuentos de buenas noches para niñas de rebeldes de las autoras Elena Fawley y Francisca Cavalli, y El origen de las especies de Charles Darwin, cuyo último ya tienen reseña en el canal. Bueno, un video dedicado a eso. Catán, igual también Pecados solitarios también tienen un video que fue el primer video del año pasado, me parece, en este canal. Y el ganador es Pecados solitarios y otros deslices de Francisco Febres Cordero. ¿Por qué seleccioné a Francisco Febres Cordero en esta cuestión de no ficción? Porque el humor del señor, el humor del autor de este libro es sublime, me habla de cosas tan comunes, pero con un lenguaje que tuerce todo y es como que te saca unas que otra sonrisa. Y el chiste de la no ficción es que, para mí, es que te guste leerlo y que tú aprendas y como que disfrutes de la lectura, que no es ficción, es una cuestión de, no es una cuestión inventada, sino que son cosas reales que pasan, pero que no tiene que por qué ser aburrido, ¿no? O sea, Charles Darwin es un libro magnífico, pero la verdad sí es pesado para leer para cualquier persona, incluyendo para nosotros mismos, los profesionales. Y en cambio, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, me pareció un libro buenísimo. No hablé de él en el canal porque fue un libro prestado que lo leí en 2 días, porque era el libro de la hija de mi mejor amiga, de una de mis mejores amigas. Y son pequeñas biografías que obviamente entiendo por qué es el hype de leer ese libro y entiendo la relevancia que tiene en la cultura, en las niñas, en los niños. Y está muy bien y hay algunas historias muy inspiradoras, pero no dejan de ser biografías que a la larga que pueden o no ser interesantes. O sea, son mujeres excepcionales, no digo que no, pero a la final depende de con qué ojos y con qué ánimo agarras el libro. Entonces, he ahí la cuestión de este premio de la no ficción. Continuemos con la siguiente categoría, que es la de cómics. Y en cómics leí 9 cómics y tengo 4 nominados. Es Toda Mafalda de Kino, que fue uno de los primeros libros que leímos en este canal. El Pato Donald de Disney, que ya fue nominado en las antologías. Asterix tras las huellas del grifo. Y Tsubasa Reservoir Chronicles, el manga de Clamp, desde el tomo 1 al tomo 6, porque no decidí. Y el ganador es Asterix tras la huella del grifo. ¿Y por qué escogí a Asterix? Porque desde la primera viñeta con Julio César presente me hizo reír. ¿Y qué es la función real de un cómic? Es hacer reír y disfrutar. Bueno, no necesariamente reír, porque hay estos cómics que son más serios, que son como reflexivos, que son de aventuras, que no es que te van a hacer reír, te hacen pensar, te hacen darte cuenta en un nuevo formato la realidad de la vida. Pero he de admitir que el chiste de los cómics, al menos de esos cómics, es hacerte reír. Así que ganó Asterix. Lo lamento por Clamp, pero Clamp es una historia bellísima, pero solo tengo hasta el tomo 6. Entonces, para apreciarla, tengo que leer todo. Así que, lentito. Ya. Y el Pato Donald también cumplió esa misma función.
Sin embargo, me hubiera gustado tener más aventuras del Pato Donald, porque es que es el Pato Donald. Y Mafalda siempre es la reflexión, a pesar de que te diviertes muchísimo. Entonces, ya. Continuando ya con la última categoría de los premios de la lista dorada de este año 2024 para premiar la mejor novela del 2023. Leí como 19 novelas, 20 para ser más exactos aproximadamente, y de entre ellas 5 fueron las nominadas para mejor novela de este año, y las nominadas son A la extraordinaria familia Telemachus de Daryl Gregory, Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, Psicosis de Robert Bloch, Doctor Who prisionero de los Daleks de Trevor Baxendale y Arsène Lupin contra Sherlock Holmes de Maurice Leblanc. Y la ganadora es Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell. Sin desprestigiar a las otras novelas que mencioné, porque son excelentes y son muy buenas, especial Lupin, Doctor Who, La extraordinaria familia Telemachus, Psicosis, maravillosa, pero Margaret Mitchell me llevó a desconfiar de las primeras impresiones. O sea, no, antes de leer esa novela, yo creía que Lo que el viento se llevó era, como ya lo mencioné en su reseña que está por aquí, y es más, es el video más largo que tenemos en el canal. Lo que el viento se llevó me hizo ver que lo que yo creo y lo que la cultura popular me señala que es una vil mentira si es que yo no me acerco a la fuente original. Eso es lo que me enseñó Lo que el viento se llevó. Es una de las mejores novelas que he leído en años. Me tuvo al vilo y los protagonistas son humanos, encantadores, son ratas, son odiosos, son... prácticamente son seres reales, solamente que escritos en papel y no en carne y hueso en el mundo real. Entonces, me pareció brillante la ejecución de Margaret Mitchell, cómo nos contó toda la historia de la guerra civil estadounidense, el antes, durante y el después, y cómo eso en la protagonista más vil y despiadada, pero una reina al final de todo, y cómo ella y su montaña rusa de su vida amorosa se volvió icónica, no solo en el cine, sino creo que para toda una generación que la leyó, obviamente. Es una pena que ahora sus trabajos de Margaret Mitchell sean censurados. Algunas partes han sido quitadas o removidas para, imagino que, evitar susceptibilidades, herir susceptibilidades. Lo que me parece incorrecto, porque eso no se debe hacer, porque los libros son el reflejo de una época. Pero ya que podemos hacer eso, no lo podemos controlar. Simplemente hay que buscar las versiones antiguas. Si es que tengo la oportunidad, estoy así de sacar el libro de la biblioteca y sacar copias, piratearlo, porque no sé si es que encuentre un libro bonito como ese que era de la biblioteca. Pero bueno, ese es el premio y el último premio dorado, la mejor lectura en la categoría de novela de este año 2023. Y ahora vamos con 2 menciones especiales que son los autores de revelaciones. Cada año descubro nuevos autores que no había leído jamás en la vida y ni siquiera había escuchado. Así que voy a hacer este reconocimiento al mejor autor de cuento y al mejor autor de novela. Y en el mejor autor de novela de este año 2023 es Robert Bloch por Psicosis. Yo hasta que no leí, escuché el audiolibro, yo no sabía que Psicosis era un libro. Según yo, lo había hecho, era una perfecta película de cine de Hitchcock y nada más. Pero ya escuchando el material original, ya sé de dónde viene el interés de Hitchcock por adaptarla. En relato, tenemos a la autora rusa Anna Starovinets por el cuento Espera. Si recuerdan, que creo que les mencioné en uno de los balances de audiolibros que debe salir por aquí,
creo que es el de octubre. Bueno, Espera es un cuento de ciencia ficción en la que una cosa vive, no necesariamente dentro, ¿cómo explico? Es cuando una mujer se encariña con una cosa que no necesariamente nació de ella, sino de una fuente externa, y no necesariamente esa cosa es humana, así que no quiero hablar más porque ya les estoy hablando mucho, porque ya hablé en el balance, y les recomiendo mucho el cuento porque es un cuento primero extraño de ciencia ficción que habla de muchos temas, incluyendo la maternidad, el deseo de ser madre o la incapacidad de ser madre en el mismo cuento, y las críticas que recibimos por la sociedad de ser o no buena madre. Entonces me parece muy interesante ese cuento, me gustó muchísimo, así que se los recomiendo. Y ahora vamos a los premios de peores lecturas de este año 2023. Bueno, no son premios en general, son como despremios. Bueno, ya le inventaremos un nombre ya. Pero las peores lecturas de este año en la categoría de relato tenemos 3 nominados. Abajo Satán de Clive Barker, que lo leí en diciembre y que obviamente tendrá su reseña próximamente en el balance de audiolibros de diciembre, que saldrá muy pronto. El intruso de Emil Petaja, de la misma forma que también lo escuché en diciembre. Y La cabaña del Andor de don Edgar Allan Poe. Y el ganador de la peor lectura en relatos de este año 2023 es La cabaña del Andor de Edgar Allan Poe. Y es que no es un relato, es una descripción. No sé qué estaba pensando don Edgar Allan Poe cuando escribió este cuento. Tal vez él pensaba hacer algo mucho más extraño, tal vez haya sido solo una cosa. Pero Edgar Allan Poe escribe como que una persona caminando en un prado y encontrándose con una casa. Es todo, no hay trama, solo eso. Es una descripción completa de los valles, de los campos y de lo que ve. Nada más. Es un cuento muy aburrido, malo en general, pero creo que tal vez se haya sido solo un borrador, pero lamentablemente don Edgar Allan Poe no tuvo el tiempo para desarrollar la idea de su cuento. Pero bueno, continuando con ahora la peor lectura en novela del año 2023. Y los nominados son A sangre fría de Truman Capote, Memorias de un loco de Gustave Flaubert, Siempre verde de Belva Plain y El espía que surgió del frío de John le Carré. Este último lo leímos a final de año. Todavía no tiene reseña en el canal, pero muy próximo lo tendrá y por eso no voy a hablar mucho de esta novela. Y el ganador de la peor lectura de novela de este año 2023 es para Siempre verde de Belva Plain. ¿Por qué Siempre verde de Belva Plain es la peor novela de este año 2023? Ya van a ver la reseña que publicaré muy pronto en este 2024 sobre esta novela, hablando del último bloque de lecturas. Pero en pocas, el libro lo que nos muestra básicamente es como un intento fallido de hacer una historia muy parecida a lo que el viento se llevó. No son mis palabras, el libro mismo lo dice en su sinopsis. Sin embargo, los personajes, la trama en sí y todo el universo que se crea a partir de este relato, porque es un relato histórico, es una novela histórica, le siento muy plano. Los personajes en sí no reaccionan a nada, o sea, a nada. No sentí que tuvieran pasión por algo, o sea, solamente están ahí por estar ahí. Hay personajes que pudieron haber dado mucho más en esa novela, pero la autora decidió matarlos. Hay temas que topa la novela, pero solo topa por encima. Y a pesar de que yo creo que debió haberse enfocado en uno de esos temas, como es la discriminación, es el alcoholismo, son las expectativas, la migración ya de por sí de principios del siglo XX a Estados Unidos. Lo lamento mucho. Fue una novela demasiado larga para mi gusto.
lo peor de todo es que creo que la novela hubiera acabado perfectamente a la mitad o mucho menos de la mitad. Me hubiera gustado que tal vez esa novela hubiera sido mejor dividirla en libros más cortos para desarrollar más, porque le sentí muy rápida la lectura, se saltaba eventos, se saltaba cosas, se explicaba cosas, y más que una novela de personajes, creo que es más bien como El Chaquiñán de Ramiro Velasco que leímos al inicio del año pasado. Es una oda al recuerdo y al tiempo de lo que pasó en Estados Unidos en el siglo XX, porque la novela abarca desde 1910 hasta 1980, 75, por ahí, más o menos, ¿no? Entonces, no se justifican muchas cosas, están los temas ahí por ahí, no se cierran narcos, entonces, es una lástima porque parecía muy buena la novela, o sea, la verdad leí sin expectativas, pero ya que. Y en cuestión del espía que surgió del frío, creo que no lo haya disfrutado es una consecuencia directa de que no me gustó la novela de Siempre Verde, porque leí El espía que surgió del frío justamente después de Siempre Verde. Igual me pareció un personaje plano, más bien dicho, no es culpa del personaje, sino más bien es culpa, creo que, del orden de eventos que pasa en la novela, para mi gusto. Entonces ya hablaré un poco más sobre esta última novela que leímos en el año nuevo, o sea, a finales de año. Y en cambio, de Memorias de un Loco, como les dije en su tiempo en el balance, es solamente una persona que está enamorada a primera vista, pero que obviamente no se atreve a hablar con esa persona y todo queda en platónico, todo queda en una relación platónica, pero que no se aprovecha nada. Así que tuvo algo aburrido también. Y en una última categoría, creo que es la primera categoría de este año, que aparece el peor libro de no ficción que he leído este año. Y revisando mis notas, vi que efectivamente hay un libro de 2 estrellas, porque por lo general estos premios de peores lecturas tienen entre 2 y 1 estrella, siendo las novelas que les acabo de mencionar tienen 2 estrellas y los relatos tuvieron 1 estrella. Entonces, en los libros de no ficción de 2 estrellas que les presento aquí como peor lectura de este año es Diálogos de Platón. ¿Por qué? Porque a mí la filosofía me patea. Ya se los dije aquí en la reseña, a mí la filosofía me patea, me parece aburridísima. Aplaudo a la gente que le gusta y que disfruta leer eso, pero simplemente no va conmigo, y como no va conmigo, no disfruté de ninguna forma de ese libro, así que ya nada. Y eso es todo lo que les quería decir para terminar nuestras premiaciones de la lista dorada de 2023. Como propósitos para este 2024, y lo que pienso hacer es publicar videos más seguido, hacer book tags y todas estas otras cositas más, como que para ver que tengo. No he de leer libros más contemporáneos, o sea, de los que están saliendo ahora, porque mi prioridad es leer mis libros que ya están en mi librero. Soy la única booktuber, creo que del mundo, que está diciendo que va a leer los libros que ya tiene en el librero. Y como vieron en los pequeños shorts, yo compro como 30 libros al año. Entonces, yo compro pocos libros al año, así que no me pidan que lea los actuales, sino que voy a leer lo que tengo en mi librero, y ya cuando acabe todo, o sea, todos los libros del librero, ahí tal vez, que eso está para largo, leamos libros contemporáneos. Pero mientras tanto, disfruten de los libros que tengo en mi librero, que de por sí ya son diferentes y que son pequeñas joyas escondidas, muchos de ellos. Y aparte de eso, voy a tratar de también ya hacer los videos de diferencias de películas con libros, que tanto atrasado estoy, porque tengo unas cuantas reseñas que quisiera comparar con las diferentes adaptaciones de varias películas, como son de cuentos clásicos, como es Pinocho, que está pendiente de la última película que salió, y de las otras películas que sacaron los italianos hace algunos años. Y
Alicia en el País de las Maravillas, que es otra joya que también tiene varias adaptaciones. Y estaba pensando hacer lo mismo con Peter Pan. No sé si es que les llama la atención Peter Pan, pero a mí me gusta mucho Peter Pan. Para comprar un poco las versiones, incluyendo la que salió recién de Disney, de live action, que salió directamente de Disney Plus. Y voy a tratar de ver cómo puedo grabar bonito eso aquí en la computadora. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí en esta premiación de nuestros premios La Lista Dorada del 2023. Y ya nos veremos en el siguiente reseña, que debe de ser del bloque pasado, porque no terminé el bloque pasado en el año pasado. Así que la siguiente reseña nos veremos y luego nos veremos en el nuevo bloque de lecturas. Ya nos vemos. Chao, feliz año nuevo a todos.